Bien, buenas noches. Hoy vamos a empezar lo que es la clase de Historia de México 7. Vamos a ver desde Álvaro Obregón hasta Peña Nieto. Los temas que vamos a ver son la reconstrucción nacional, la etapa obregonista, Calles y el Maximato, hasta Lázaro Cárdenas. Recordando un poquito de lo que vimos en la clase anterior de Historia, lo que es la reconstrucción nacional. Bueno, después de las batallas postrevolucionarias, se establece la Constitución de 1917 y la creación de instituciones que nos van a gobernar hasta nuestros días. Aquí en toda esta etapa de reconstrucción nacional se van a empezar a sentar las bases de todos los gobiernos o de todas las instituciones que tenemos, Secretaría de Gobernación, Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, etcétera. ¿Sí? Empieza con don Venustiano Carranza, que él gobierna desde 1914 con los tratados de Teoloyucan hasta 1920, hasta que fue su asesinato. Luego Adolfo de la Huerta, que fue el responsable de la rebelión de la Huertista de junio a noviembre, él va a ser presidente de 1920. Posteriormente va a ser el presidente Álvaro Obregón de 1920 al 24 y Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. El Pacto de Xochimilco. El 4 de diciembre de 1914, tanto Francisco Villa y Zapata hacen unos acuerdos en la Ciudad de México, que se conoce como el Pacto de Xochimilco, en el cual ellos van a poder apoyar a Eulalio Gutiérrez como presidente, y ninguno de los dos va a tener ambición por la silla presidencial. Ese es el Pacto de Xochimilco. Mientras tanto, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza van a estar luchando en contra de todos los demás caudillos revolucionarios, hasta que por fin se va a hacer la Constitución de 1917. De 1914 a 1916, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón van a formar el Ejército Federal contra Zapata, contra Villa y contra Pascual Orozco. Y van a estar luchando en guerras del Ejército Federal, el ejército que es llamado del pueblo, contra los ejércitos de revolucionarios. El 5 de febrero de 1917, después de reunir un congreso, después de ser presidente, se hace la constitución política con carácter federal promulgada por el presidente Venustiano Carranza. Venustiano Carranza va a ser el ganón como presidente. Eulalio Gutiérrez, que fue apoyado por Villa y por Zapata, va a ir perdiendo poder poco a poco, va a ir perdiendo fuerza. Entonces ya tenemos una constitución. Esto en 5 de febrero de 1917. A partir de ahí, de la Constitución, van a venir varios hechos. Va a haber unas rebeliones en contra de Venustiano Carranza, y dentro de estas rebeliones van a venir el asesinato de Emiliano Zapata. La rebelión se conoce como el Plan de Agua Prieta, por parte de Adolfo de Huerta y Plutarco Elías Calles. En 1917, Carranza va a crear la Comisión Nacional Agraria y la Comisión Nacional Monetaria. En ese entonces, un peso equivalía a 1.80 dólares, casi $2. Se había devaluado de la época de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, en la cual la paridad del peso era igual a un peso, igual a $1. Se había devaluado por las guerras que habíamos tenido, aparte por lo que fue la devaluación que va a ocurrir por la Primera Guerra Mundial, en 1914. El 10 de abril de 1919, Zapata, Emiliano Zapata, va a ser traicionado y va a ser muerto por las tropas del general Jesús Guajardo. Lo van a traicionar y justamente cuando se dirigía a su hacienda Chinameca va a ser asesinado. Lo van a acribillar. Se nos muere uno de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana. Empiezan a morirse los caudillos, más bien los están matando. El 23 de abril de 1920 surge la rebelión de la Huertista, el Plan de Agua Prieta. Calles y Adolfo de la Huerta desconocen al gobierno de Carranza y están a favor de Álvaro Obregón, para que él sea el presidente. Después de ahí viene lo que es el asesinato de Venustiano Carranza. Va a venir a gobernar Adolfo de la Huerta, un interinato, y después se va a quedar Álvaro Obregón, quien había perdido su brazo derecho en una guerra allá en León, ¿sí? León, Guanajuato, en contra de Francisco Villa. El 21 de mayo de 1920 es asesinado Venustiano Carranza en Tlaxcaltongo, Puebla, por las tropas del general Rodolfo Herrero, que apoyaba a Adolfo de la Huerta. En junio y noviembre de 1920
El gobierno interino de Adolfo de la Huerta nomás dura 3 mesecitos, y de ahí vienen elecciones, y en noviembre de 1920 gana la presidencia Álvaro Obregón con 1.131.751 votos a favor contra 47.442 votos de Alfredo Robles Domínguez, que era el contrincante para la presidencia. Álvaro Obregón va a ser presidente. Héroe revolucionario, perdió un brazo, luchó junto con Venustiano Carranza, etcétera. Entonces tiene todo el apoyo popular. De aquí viene lo que conocemos como el modelo exportador. A partir de 1920 hasta 1940, la economía mexicana se basa en la producción agrícola. Toda la gente que estaba luchando en la bola en la revolución va a regresar al campo a sembrar, ¿sí? Aparte van a haber acuerdos con Estados Unidos para enviarles gente a trabajar. Esto viene posteriormente. Los periodos presidenciales que intervienen en la producción del modelo exportador, el modelo primario, en el cual vamos a exportar prácticamente puras legumbres, viene Álvaro Obregón de 1920 al 24, Plutarco Elías Calles del 24 al 28, posteriormente viene lo que se conoce como el periodo del Maximato, de 1928 al 36, en el cual Calles va a dirigir a Emilio Portes Gil del 28 al 30, Pascual Ortiz Rubio del 30 al 32 y Abelardo Rodríguez del 32 al 34. Y posteriormente viene Lázaro Cárdenas de 1934 hasta 1940. Todos estos presidentes van a estar dentro del modelo primario exportador. Etapa obregonista, de 1920 al 1924. Obregón, ya siendo presidente, va a empezar a realizar algunas acciones. Vamos a tener el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, vamos a tener lo que es el asesinato de Francisco Villa y los primeros sindicatos. En 1920, Obregón impulsa los ejidos y las confederaciones, la Obrera Mexicana, la CROM, Confederación Regional de Obreros de México, y la de los Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores de México, la CGTM. Posteriormente, en 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública y el primer titular va a ser José Vasconcelos. Con esa secretaría se van a establecer las políticas que van a dirigir a la educación en México. El 20 de julio de 1923 va a aparecer el asesinato de Francisco Villa. Va a ser asesinado en el Parral, Coahuila, por órdenes de Obregón y Calles. No órdenes directas, más bien consigna, ¿sí? Y propiamente se están eliminando a todos los caudillos revolucionarios, todos aquellos que puedan hacer sombra a los presidentes y que tengan fuerza. Entonces, Francisco Villa ya estaba retirado, al igual que Zapata, ya habían dejado las armas, sin embargo, los eliminaron por el gran arrastre que tenían. Plutarco Elías Calles, de 1924 al 28. En 1924 va a ser presidente Plutarco Elías Calles y él va a ser o va a generar lo que es el Banco de México. En 1925 funda el Banco de México, el Banco Central, con las reglas de Morín, el cual va a estar estableciendo también los tipos de cambio y demás. También en el periodo de Plutarco Elías Calles va a ocurrir en 1927 la Guerra Cristera, en el cual la iglesia quiere todavía permanecer con privilegios, pero el gobierno de Calles no lo deja. La guerra cristera era contra la iglesia busca mantener sus privilegios en México. ¿Cuáles privilegios? Tener sus iglesias, no pagar impuestos, el seguir cobrando limosna, etc. Entonces, va a haber una guerra en la cual los feligreses se van a armar en contra del gobierno federal, ¿sí? Esa es la Guerra Cristera. Después va a venir nuevas elecciones, se va a reelegir Álvaro Obregón, pero va a ser asesinado. Todo mundo parece indicar que es Plutarco el que lo manda a matar, ¿sí? El 4 de marzo de 1928 se crea el Partido Nacional Revolucionario, PNR por sus siglas, y su primer secretario va a ser Pascual Ortiz Rubio. Posteriormente van a haber elecciones y Álvaro Obregón gana estas elecciones del periodo 1928 al 32. En ese entonces había en la Constitución el periodo de reelección, podían reelegirse, a pesar que en la Revolución Mexicana una de las cosas que se buscó es la no reelección. Acuérdense de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, había reelección, pero no en un periodo inmediato, sino tenía que dejar pasar un cierto tiempo, un periodo presidencial y luego reelegirse. Él gana las elecciones, sin embargo, va a ser asesinado el 17 de julio de 1928 por Francisco León Toral en el restaurante La Bombilla. Él estaba en una comida, de repente llega Francisco León Toral y le dispara y lo asesina.
¿sí? Fue otro de los asesinatos que ocurrió en ese periodo. Todo parecía indicar, o todas las voces populares decían, fue Plutarco. Plutarco simplemente dice, yo me hago un lado, yo no quiero ser presidente y me hago un lado, ¿sí? Pero en realidad seguía teniendo el poder. Vamos a ver. Ya que asesinan a Álvaro Obregón, viene lo que se conoce como el periodo del Maximato, de 1928 a 1934. El Maximato es el periodo en el cual Plutarco Elías Calles, sin cargo público, es el jefe de los presidentes. ¿Qué presidentes? Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Plutarco no ostentaba cargo, no era presidente, no era nada, sin embargo les daba órdenes a los presidentes. Y este periodo es el Maximato, era el jefe máximo, el máximo caudillo revolucionario que quedaba, ¿sí? Después de ahí, en 1928, pues bueno, el Congreso de la Unión va a nombrar a Emilio Portes Gil como presidente interino por 2 años. Emilio Portes Gil va a recibir órdenes de Plutarco. Durante el periodo de Emilio Portes Gil, podemos decir que en 1929 se acaba la Guerra Cristera. Portes Gil va a crear autonomía o va a otorgar la autonomía a la Universidad Nacional de México. Ahí desde 1929 es la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de Portes Gil. Entonces, con esto son las cosas importantes que ocurren en el periodo de Emilio Portes Gil. Después termina su periodo y Plutarco Elías Calles, bueno, que nombra a uno de sus cuates con elecciones y todo, y va a ser presidente Pascual Ortiz Rubio, que fue el primer secretario del PNR, Partido Nacional Revolucionario. En 1931 al 32, ahí vemos a Pascual Ortiz Rubio, Plutarco, y por acá estará Abelardo Rodríguez, uno que va a ser presidente posteriormente. En 1931 al 32 se aprueba la primera ley del trabajo, por fin surge, después de la Revolución Mexicana, después de 1917, casi 15 años después, surge la primera ley federal del trabajo. Y acuérdense que los trabajadores vivían explotados en el porfiriato. En 1932 va a ocurrir que va a ser presidente Abelardo Rodríguez. Y con Abelardo, en el periodo del presidente Abelardo Rodríguez, va a ocurrir en el 33, se crea la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Nacional Financiera, NAFINSA, el Banco Hipotecario de Obras y Servicios, buscando darle dinero tanto a campesinos como a empresarios, ¿sí? Y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos busca establecer un salario mínimo tope para los trabajadores, que no sea menor a eso. Esa es la intención de la Comisión de Salarios Mínimos. Y de ahí partir para pagar a todos los demás, ¿sí? Con Lázaro Cárdenas del Río. Adelante, Isaac. Con Lázaro Cárdenas del Río. En 1934 va a ser presidente Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí? Durante este periodo, del 34 al 36, se crea el ejido colectivo, el Banco Campesino Agrícola y el Plan Sexenal. ¿Okay? Luego, en 1936, Lázaro Cárdenas va a crear el Instituto Politécnico Nacional. En 1934, anteriormente, va a nacionalizar lo que es los ferrocarriles nacionales de México, ¿sí? Anteriormente eran ya, en la época de Porfirio Díaz, se habían privatizado y ahora se vuelven a nacionalizar. De nuevo, el Estado es el rector que va a controlar a los ferrocarriles de México. Y también va a ocurrir el 18 de marzo, uno de los eventos más importantes, la expropiación petrolera. Expropia y nacionaliza la industria petrolera, debido a que los empresarios o los que explotaban el petróleo eran industrias inglesas, estadounidenses y holandesas, ¿sí? Las cuales no querían pagar mejores salarios a los petroleros. Hubo una ley que aceptó los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero los empresarios dijeron, no vamos a pagar más salario, y entonces Lázaro Cárdenas va a nacionalizar, les quita, les paga lo que se tenga que pagar para que ahora vuelvan a ser empresas nacionales.
Y por último, otra cosa que sucede en el periodo de Lázaro Cárdenas, en 1938, transforma el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, que posteriormente va a ser, en 1946, se va a transformar en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Okay? Bien, buenas noches, Isaac. Ya no está esta Noemí. Bueno, profe. Bueno, vamos a hacer preguntas para pasar a la siguiente parte, ¿no? Ok. Venustiano Carranza gobernó de 1917 a 1920. Adolfo de la Huerta, de junio a noviembre de 1920. Y esta persona, ya sea Emilio Portes Gil, Álvaro Obregón, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez o Lázaro Cárdenas, de 1920 al 24. Y Plutarco Elías Calles, del 24 al 28. ¿Quién fue? Álvaro Obregón. ¿Ok? Ok. Bien, siguiente. Periodo en el cual Calles, Plutarco Elías Calles, quien de manera personal y a pesar de no tener ningún cargo oficial, tomaba las decisiones políticas del país. Factotum, dictadura, omnipotencia, maximato, callismo. Él era el jefe máximo, entonces se le conoce a este periodo como el Maximato. el maximato. Muy bien. Ok. Bueno, 3. En 1921 creó la Secretaría de Educación Pública, orientando a fortalecer la enseñanza laica y el espíritu nacional. Su primer titular fue José Vasconcelos. En el 21, ¿quién era presidente? Era Obregón. Obregón, Álvaro Obregón. Perfecto. Bien, 4. En 1929, bajo el gobierno de Emilio Portes Gil, fue creado el Partido Nacional Revolucionario, PNR, siendo su primer secretario general Ah, Pascual Ortiz Rubio. Ok. Pascual Ortiz, Ortiz Rubio. que posteriormente va a ser presidente. 5. Acontecimiento que no se llevó a cabo durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. La creación de la Confederación Nacional Campesina, la creación del IPN, la expropiación del petróleo, la transformación del Partido Revolucionario Mexicano o la Guerra Cristera. Es la expropiación del petróleo. No, esto sí ocurrió con Lázaro Cárdenas. Lo que no ocurrió con Lázaro Cárdenas fue... Ah, ok, ya entendí. Ya entendí. Lo que no ocurrió. Fue la... La guerra cristera, ¿no? La Guerra Cristera, porque mataban ahí a las curistas, ¿sí? Ahí fue en la época de Calles y de Emilio. Con Emilio Portes Gil se termina. Bien,